para abrir la agenda del día de hoy. Damos inicio a la ponencia Cerrando el ciclo de la violencia, reconstruyendo proyectos de vida, a cargo de Michael Chamberlain de Consultora Solidaria. Les recordamos que todas sus dudas las pueden hacer llegar a través del código QR que tendrán nuestros compañeros de staff. Bienvenido sea nuestro oponente, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Michael Chamberlain, trabajo en Consultora Solidaria y yo vine ahora a platicarles de Carmen y de por qué Carmen se pintó el pelo. Llegó un día muy feliz, muy animosa, con el pelo pintado a su colectivo. Ella es del colectivo Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila. Ella es de Torreón. Y ya tenía mucho tiempo que no iba al colectivo. Y ese día las señoras dijeron, mírala Carmen, viene hasta con el pelo pintado. Venía muy contenta. Carmen busca a su hijo Armando y a su hermano Pedro, desaparecidos el 12 de mayo del 2008 en Torreón. Más precisamente en un lugar que le llaman La Durangueña, que es en los límites entre Coahuila y Durango, un lugar de disputa entre los cárteles. No se sabe si porque traían placas de Nuevo León o porque no les había alcanzado para pagar el cobro de piso. Carmen y su madre Romanita, ambas madres de Armando y Pedro respectivamente, se dedicaron a buscarlos desde entonces. No dejaron que nadie más en la familia se pusiera en la búsqueda porque no eran las madres y porque no querían a otra persona desaparecida. Hicieron pan. Su estrategia fue hacer pan y llevar a vender a las calles de los lugares en donde escucharon que había casas de seguridad. Se ponían en la calle y como halcones se ponían a vigilar el paso de la gente, de los coches sospechosos, y hacían mapas. Fueron al desierto y hacían mapas de las rutas, de dónde podrían estar las personas desaparecidas. La desaparición de Pedro y de Armando, pues las trajeron a una situación de pobreza. Perdieron parte de los ingresos de la familia con la desaparición, perdieron el seguro social, la atención médica, empezaron a endeudarse, empezaron a perder sus posesiones. Y como todas las familias, entraron en una espiral de pobreza, en una espiral de pobreza interminable. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahí está Carmen con su colectivo. La que sigue. La Universidad de Coahuila hizo un estudio por aquellos años, después del 2010 más o menos, entre colectivos familiares de personas desaparecidas, colectivos que se fueron formando en Coahuila, y descubrieron que en más de la mitad de los casos
Las dos familiares desarrollan enfermedades como diabetes, como males del corazón, o si lo tenían se agravan. Las familias sufren la pérdida de sus derechos, muchas veces son estigmatizadas, son revictimizadas, viven en una espiral, como decía, de empobrecimiento. Iban a los ministerios públicos y les decían, señora, pues por algo, en algo estarían metidos sus hijos, ¿no? Mejor vaya a su casa, no le vaya a pasar a usted lo mismo, ¿no? La fuerza de estas mujeres fue organizarse en colectivos. Y voy a resaltar el hecho de que sean mujeres, porque por una cosa muy curiosa, los hombres no participan tanto de estos colectivos. Son las mujeres las que toman la iniciativa, ¿no? Hoy en día me toca acompañar a estos colectivos y este en particular, el colectivo de Fuerzas Unidas por los Desaparecidos en Coahuila, pues está conformado por madres que buscan a sus hijos desde hace 10, 13, 15 años, como en el caso de Carmen. Y lo que vemos ahora es que las señoras pues, están cansadas, están enfermas, están empobrecidas. Algunas han muerto, y he de decir que han muerto de tristeza. La misma Romanita, la mamá de Carmen, murió en esas condiciones sin haber encontrado a Pedro ni a su nieto Armando. Y lo peor es que tienen tal desánimo que tampoco, muchas ya no quieren seguir en el colectivo, ¿no? Han pasado varios sexenios, muchas promesas, y les es difícil encontrar una respuesta a lo que han venido buscando, ¿no? Carmen además perdió su pierna en las búsquedas en el desierto. Le picó un animal, una araña al parecer. Primero perdió el dedo, luego perdió el pie. Finalmente le tuvieron que amputar la pierna de la rodilla hacia abajo. Otra de las razones por las que Carmen dejó de ir al colectivo es porque no tenía cómo desplazarse, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que en la búsqueda de los desaparecidos, normalmente la gente se enfoca en el ausente. Le pasa a la familia también. De repente toda la familia se vuelca a ver a la persona que desapareció y cómo lo van a encontrar. Y todo lo demás pasa a un segundo plano. Las víctimas, las señoras, no se ven a los hijos. Algunos dicen que los hijos que quedan sufren una doble desaparición porque se va el padre y se va la madre a buscarlo. Y eso genera una espiral también, pues de angustia, muchas veces de enojo, de recelo, con respecto a toda la situación, ¿no? Sin embargo, las autoridades señalan que estas señoras, estas familias, son víctimas indirectas. Hay una molestia muy grande entre los colectivos porque los señalan como víctimas indirectas. Son víctimas directas y sufren de otros muchos abusos y violaciones a derechos humanos a raíz de la desaparición del familiar. Pero al nombrar las víctimas indirectas, otra vez las invisibilizan. No atienden sus necesidades, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como estos ha dicho que los familiares de personas desaparecidas sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes de manera continua. Entonces, estas familias, estas personas que no son vistas, terminan un poco como le estaba pasando a Carmen. Entonces, a nosotros nos preocupaba cómo atendemos esta situación, porque a raíz de una violencia, como fue la desaparición, se van generando otras nuevas violencias en las familias.
que no son atendidas. Bueno, si las desapariciones no son atendidas, mucho menos estas otras consecuencias. En Solidaria acompañamos, damos capacitación a estos colectivos, a las víctimas, damos acompañamiento jurídico, hacemos investigación de casos, representamos casos, llevamos casos ante el sistema internacional, tanto el sistema de Naciones Unidas como el interamericano. Hacemos análisis de riesgo y tratamos no solamente con casos de desaparición, también con trata de personas, defensores y periodistas en riesgo, casos de tortura. Nos dedicamos pues a graves violaciones a derechos humanos. Y acompañamos a Carmen, como a estas otras muchas familias, y particularmente lo que hacemos es acompañarla en el proceso de reparación, que incluye también la compensación. Litigamos, Carmen tenía una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no por la desaparición de Pedro o Armando, sino por la falta de debida diligencia. Es decir, el Ministerio Público le había violado sus derechos a Carmen y a su familia por no haber investigado, y eso es una violación a derechos humanos. Entonces había que reparar eso. Y logramos que le dieran una cantidad de parte de la Fiscalía, con lo que Carmen pudo comprarse la silla de ruedas. Se compró una prótesis y está ensayando, ¿no? Empezó a buscar cómo invertir en un pequeño negocio, se pintó el pelo y llegó a esa reunión con sus compañeras a decirles: no nos podemos dejar, compañeras, tenemos que seguir adelante. Y dijimos, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que las personas tengan una condición un poco más digna para continuar la lucha por la verdad, por la justicia, por la reparación, por la organización de las víctimas, por sus derechos. Esa es la manera en que tenemos, digamos, de ir ganando estos espacios, ¿no? Falta evidentemente la compensación por las desapariciones de Pedro y Armando. Faltan otros elementos de lo que podría considerarse una reparación integral, pero ahora hay ánimo para hacerlo. Y eso era importante, ¿no? Ahí Carmen, se nos ocurrió, porque en Solidaria tenemos un proyecto también de venta de café. Entonces lo que hacemos es vender café de cooperativas de Chiapas, y con este dinero, con este ingreso, lo que hacemos es seguir acompañando a las víctimas. Le comentaba a Hortensia que cuando nos conformamos como sociedad civil, como SC, queríamos nosotros vender servicios, pero resulta que nuestros clientes no tienen cómo pagarnos, ¿no? Entonces decimos, hagamos algo para tener fondos. Y entonces hicimos esto de la venta de café. Y hablamos con las cooperativas en Chiapas y hablamos con las mamás en Coahuila y dijeron, sí, está bien, pero ¿saben qué? Nosotros queremos ir. Y las cooperativas dijeron, nosotros queremos conocer. Y entonces Carmen fue la primera que dijo, yo voy, con todo y silla de ruedas, voy a ir a las montañas de Chiapas a conocer a las cooperativas. Y ahí está Carmen con otras mamás visitando los cafetales de una cooperativa de mujeres que producen el café, lo tuestan, lo venden, ¿no? Y que saben que están cooperando con este proyecto. Fueron otras mamás junto con Carmen, tuvieron además la posibilidad, además de conocer a las colectivas, tuvieron la posibilidad de conocer otros colectivos de víctimas también. Sobrevivientes, hay un colectivo de sobrevivientes de tortura. Hay un colectivo también de familiares de personas desaparecidas, migrantes de Chiapas. Tuvieron un encuentro, la que sigue por favor, tuvieron un encuentro con las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal,
de 1997, que está en la siguiente foto. Ahí está. En un encuentro también que fue muy interesante porque las personas de Acteal hablaban en tzotzil y ellas con su tono norteño, ¿no? Y sin embargo hablaban el mismo lenguaje, ¿no? De cuál era su lucha, su forma de organización para conseguir justicia, verdad, reparación. Fue un encuentro que para las mamás pues les animó mucho, ¿no? Decían ellas, miren cómo están bien organizados, o cómo están bien organizadas, y cómo aquí no se pelean, ¿no? Y luego los colectivos de Chiapas decían, miren cómo vienen bien organizadas, ¿no? Entonces para ambos lados fue una experiencia muy importante. Y entonces encontramos nosotros que la experiencia del café, o el café en sí, se volvió un pretexto para empezar a enlazar estas solidaridades de manera mucho más horizontal. La que sigue, por favor. Tuvieron un encuentro con otra cooperativa de mujeres que hacen textiles que están en San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas. Una cooperativa que se llama Jolón Mayaetic. Y llegaron como 30 mujeres que son parte de la cooperativa, que son tejedoras, a escuchar y hablar con ellas también entre tzotzil y español. Y al final del encuentro las tejedoras decidieron abrazarlas con este muestrario que fueron creando ellas. Es un muestrario de tejidos de los Altos de Chiapas de al menos 100 años atrás, ¿no? De sus abuelas, de sus propias madres, que fueron recuperando y que hicieron en un muestrario que es una tira de tela de varios metros, y dijeron, las abrazamos con la fuerza de nuestras ancestras, ¿no? Cuando vimos esto dijimos, ya valió la pena, ¿no? Ya valió la pena porque estamos generando puentes de solidaridad y estamos generando formas de cuidado entre mujeres por un lado, por otro lado entre víctimas. Y eso está alimentando su corazón, ¿no? Y decíamos, por esto Carmen se pintó el pelo. Y eso es efectivamente lo que pretendemos seguir haciendo en términos de reparaciones. Ahora, quiero traer esto a colación. Me parece que hay muchos paralelismos con lo que sucede en los centros de estudios superiores, ¿no? Y en la atención a víctimas. Al final del día lo que pensamos es que las víctimas tienen que tener la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida. Se habla mucho en el ámbito, sobre todo de estos colectivos, que la reparación es imposible. Evidentemente es imposible. ¿Cómo se repara eso, no? Pero sí se puede reconstruir vidas y hacerlas con un poquito de más dignidad. Y tiene que haber una atención enfocada en la víctima. Muchas de las, digamos, como digo, frustraciones de las mamás ante las autoridades es que se encuentran con autoridades que están interesadas en aplicar la norma, pero no las ven. No ven sus necesidades, no ven las posibilidades que hay para reconstruir su vida. Tengo que decir además que en estos días he escuchado experiencias muy padres, ¿no? de muchos de ustedes, mucho más enfocado en ese sentido, y me parece incluso que yo propondría a varias de ustedes para fiscales, porque porque realmente hay un proceso de entendimiento muy padre que he visto, y lo felicito y lo celebro, ¿no? Pero pasa igual,
Pasa igual, digamos, también en las universidades, que no se mira a la víctima y sus necesidades. Ahora, vivimos en un país violento y violentado. Y si no miramos cómo salimos de esta espiral de violencia, o sea, ya no tenemos margen para el desinterés, ¿no? Tenemos que involucrarnos en esto. Y si no atendemos a las víctimas correctamente, lo que estamos es reproduciendo esos círculos de violencia hacia las víctimas también, ¿no? Yo estoy convencido que si este país va a cambiar por los colectivos de víctimas, por las víctimas. Pero puede cambiar para mejor o puede cambiar para peor, dependiendo hasta dónde podemos cuidarnos entre todos, ¿no? Tuve la oportunidad hace unas semanas de ir al Moloya en un programa muy bonito que Katia conoce, ¿no? De trabajo con presos, y me tocó platicar con presos que están ahí por delincuencia organizada, y muchos de ellos conocen y saben dónde están los desaparecidos. Pero vienen de un proceso de reconocimiento de responsabilidad de lo que hicieron y de autoconocimiento de sí mismos. Y por lo general, o en todos los casos, estos que además no son señores que tienen 70 años, algunos tienen 35 y llevan 14 años en... vienen de familias quebradas, vienen de familias que los desecharon, que los maltrataron, que los torturaron, que los olvidaron, ¿no? Y su última opción fue irse con lo que tenían más a la mano, donde sí se volvieron sus hermanos, los grupos criminales, donde sí lo escuchaban, donde sí lo protegían, en contra del enemigo, ¿no? Me tocó acompañar casos, hijos de estas señoras que decían ante la autoridad: yo lo que quiero es, cuando sea grande, ser un soldado para ir a buscar al que se llevó a mi papá y matarlo. Bueno, esas son estas generaciones. Estas generaciones tienen dos opciones, y estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Porque tienen la facilidad de irse por ahí, ¿no? Nuevamente en una sociedad violenta y violentada, ¿no? O si intervenimos y hacemos algo, particularmente en las escuelas, podemos empezar a evitar que eso suceda. Entonces, es lo que quería yo compartirles hoy. Me parece que es muy importante insistir en el enfoque hacia a las víctimas como el centro de la atención, ¿no? Y la que sigue. Y pues si tienen interés en el proyecto del café, involucrarse en esto y ser parte de esto, pues bienvenidas, bienvenidos, ¿no? Afortunadamente ya la UNAM nos compra, la Ibero nos compra, entonces son bienvenidos a participar. Si ustedes toman café, la NUIES me compra, pero son muy poquitos, ¿no? Si toman café, pregúntense de dónde viene su café y a quién sirve, ¿no? Bueno, muchas gracias.